Hablando de Universidad de Chile con toda la información del momento, junto a Carolina Muñoz, que está ahí en el Centro Deportivo Azul. Hay una reunión clave hoy por hoy, ahí en el CDA. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes. Hay reunión que comenzó a las 1 de la tarde. Todavía no sale humo blanco porque recordemos que, como lo venía adelantando también Marcelo Díaz, el bloque opositor de Michael Clark en Azul Azul iba a pedir su renuncia. Ahora depende de Michael Clark tomar o no esa decisión, porque él apeló a lo que se estipuló también, que lo podría marginar, por ejemplo, para usar puestos directivos en cualquier institución que sea regida por este ente. Pero estamos esperando que puedan salir, que haya una vocería al respecto. También preocupa el tema de Gustavo Álvarez, cómo van a ser también las negociaciones con el técnico, que no habló de renuncia, pero sí habló de un desgaste y que él creía que Universidad de Chile debía cambiar de entrenador pensando en el 2026. Hoy por la mañana, bueno, se está esperando lo que pueda resolver esta reunión, pero también habló Marcelo Díaz sobre distintos temas. Gustavo Álvarez salió con absoluta tranquilidad del Centro Deportivo Azul, sabiendo que probablemente en esta reunión también iba a ser tema, pero lo que más llama la atención es precisamente lo que se pueda decir sobre la continuidad de Michael Clark al mando de Azul Azul o al mando de Universidad de Chile, el equipo futbolístico, porque por otro lado también está la institución educativa, Universidad de Chile, como institución en que finalmente es una universidad donde se forman distintos profesionales en nuestro país, que también ha amenazado con quitarle las insignias, los símbolos a la U, también el nombre, y es por eso que también ellos están acá en el Centro Deportivo Azul hablando sobre ello para ver qué va a resolverse de esa situación. Pero como todavía estamos a la espera de que pueda salir de esta reunión, podemos pasar a revisar lo que estuvo hablando Marcelo Díaz, el capitán, en la previa de este duelo contra Iquique. Recordemos que Universidad de Chile está a un punto de O'Higgins, quedando fuera del Chile 3, y ya pensando en esta Copa Sudamericana, porque no dependen de sí mismos para lo que podría significar su presencia en campeonatos internacionales el 2026. Pero primero abordó, por supuesto, el tema que ha llamado mucho la atención esta semana, la continuidad o no de Gustavo Álvarez, porque Charles Aránguiz lo dijo en una oportunidad, le tiene la ilusión de que se limen esas asperezas y de que finalmente Gustavo Álvarez llegue a un acuerdo con la dirigencia y se pueda mantener, porque tiene contrato vigente, y es algo que también respalda a Marcelo Díaz en conferencia de prensa. Yo, por lo que tengo claro, y lo dije hace, creo, un mes o algo así, cuando me preguntaron también sobre la continuidad del profe, yo dije que tenía contrato, y es así. Hoy yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe siendo que tiene contrato y siendo que jugamos un partido muy importante el día sábado. Lo que suceda con su futuro ya se verá después del campeonato. Tendrán que hablar el club, tendrá que hablar el profe, tendrá que hacerse un análisis de estos 2 años donde para mí ha sido muy bueno, y dependerá solamente de ellos lo que quieran. A mí me encantaría que él siga, porque nos ha hecho muy bien, le ha hecho muy bien a todo el club, al grupo. Es un excelente entrenador, excelente trabajador, pero ya después del torneo se analizará y se llegará a alguna conclusión. Políticamente correcto, digamos, Marcelo Díaz, es verdad que tiene contrato, pero lo siento que es más una, y lo voy a decir con mucho respeto, es una declaración para la gallá, diciendo, bueno, me gustaría que siguiera, que continuara. No siento que, o él dice tiene contrato, no sé si está fuera o dentro, pero la despedida de Gustavo Álvarez el otro día es real, digamos. O sea, Opinión. No, pero incluso más allá de esa opinión que él da en conferencia de prensa, después en el partido en el Santa Laura, él tira besos, abrazos, se queda mirando al público. Se emociona con las pancartas. Claro. Entonces, está claro, Gonzalo, ¿no? Lo que quiere Gustavo Álvarez. Sí, está claro, y yo creo que lo importante es lo que nos deja, ¿no? A ver, la primera réplica desde el lado de Gustavo Álvarez vino cuando no llegó Eduardo Vargas, esa es la real. Después internamente, o sabíamos, pero nunca lo había hablado, la molestia por cómo volar, o por cómo viajar, o cómo se hacían los viajes en la Copa Internacional. Todas esas cosas van pasando
van pasando la cuenta y van desgastando sin ninguna duda, porque muchos han hablado de que no lo debería haber hecho, porque lo hace 2 fechas antes que termine el campeonato, le quita importancia quizá a lo que viene y se habla más de lo que se hable de él. Ahora, ¿lo podría haber hecho después del campeonato? Sí, pero quizá el hincha también lo hubiese mal interpretado y dice, se quiere ir si le fue mal. Si le hubiera ido mal en estas 2 fechas, hacerlo al final, quizás también la gente opinaba o creía que decía, bueno, como no está en Copa Libertadores, quizás ahora por eso se quiere ir. Se puede tomar desde muchos lugares. Lo que sí está claro es que no quiere continuar, que hay un desgaste y que ese desgaste para mí se da por las cosas que ha ido pasando institucionalmente y que el rendimiento de Universidad de Chile tapó por mucho tiempo, es la realidad. O sea, el lado opuesto, y siempre lo he dicho, en Colo-Colo, si Colo-Colo habría andado bien en la cancha, quizás los problemas internos del club no habrían asomado como asomaron este año y no hubiesen pegado tan fuerte. En la U se vivía lo mismo, pero obviamente había semifinales de Copa, la Universidad de Chile seguía avanzando en Copa Internacional, estaba segundo todavía peleando el campeonato con opciones, pero ya cuando se empezó a desmoronar todo, se queda fuera de Copa Sudamericana también en semifinales, el campeonato ya no lo puede pelear por el título, que saca amplia ventaja a Coquimbo, ya ahí se empiezan a dilucidar muchas cosas y muchas molestias que estaban internamente, así que hace sentir su molestia quizá desde ese lugar, de que obviamente el club grande que es Universidad de Chile, los intereses no van por el mismo camino. ¿Queda en deuda, Carlos, a nivel de Liga de Primera División, Gustavo Álvarez con Universidad de Chile o no? Bueno, sí, porque la Liga de Primera no la ganaron. Universidad de Chile viene muchos años sin ganar el torneo. Sí, aclarar que salió un campeón de Copa Chile de la Supercopa, sí, obviamente, pero de la Liga no. Creo que el objetivo de esta temporada, después del segundo lugar que se les escapa en el último minuto, en el último partido contra Everton, que fue un partido increíble, que se les escapó el título, que tenían la opción de poder jugar un partido más y estuvieron liderando el torneo casi todo el año. Este año era para ganar la Liga, yo creo que era el objetivo principal. Luego, obviamente, por los buenos resultados en la Sudamericana se van confundiendo los objetivos. Sí, llegan a una semifinal de Sudamericana, pero dejaron muy de lado, como dijo Gonzalo, la Liga. Fue mucha la diferencia, fue muy bajo el rendimiento esta segunda rueda del torneo nacional. Yo siento que en ese sentido, sí. Yo creo que esa fue una deuda grande, que no significa que lo que él ha hecho por la U, que lo ha hecho competir tanto nacional e internacionalmente, han crecido un montón, tienen identidad. Universidad de Chile en la primera rueda para mí era el favorito más grande para llevarse el título por cómo jugaban. Hubieron unos partidos que le pasaron por encima. A Huachipato fue que le hizo 4 goles en el primer tiempo y mostraba niveles de juego demasiado altos en comparación con el resto del equipo. Entonces, esos partidos no los pudieron repetir la cantidad de veces que necesitaban y eso era como que al hincha de la U o a nosotros era como que nos engañaban de cierta forma y que terminaron con muchos puntos de ventaja con el campeón. Entonces, el primer semestre eran los protagonistas para ser campeón, pero este segundo semestre muy, muy bajo y Universidad de Chile tenían que exigirle el título de primera división y que en ese sentido yo creo que quedó en deuda. Es que, a ver, suena raro cuando uno analiza la campaña anual de un equipo y resulta que una semifinal internacional te termina perjudicando. Y quiero profundizar, digamos, porque la U se obnubiló, equivocó el rumbo al momento en que empezó a ganar en la Copa Sudamericana, porque Copa Libertadores es una buena Copa Libertadores, bastante decente después de tantos años en ausencia de ella. Sin embargo, cuando clasifica a Copa Sudamericana y empieza a avanzar, pasa lo que dice Carlos, que nosotros acá decíamos, ojo que la U, el gran objetivo anual es avanzar en el campeonato nacional y estaba perdiendo puntos importantes. Sin embargo, el hincha tampoco alegaba, porque decía, oye, pero estamos avanzando en Copa Internacional, entonces déjenos tranquilos. Pero finalmente te quedaste sin pan ni pedazo y ese es el gran problema cuando quieres abarcarlo todo y sobre todo en Chile, donde los planteles en general no son tan gruesos como para sostener de buena manera 2 campañas que te van a exigir al máximo. Y que te van a exigir al máximo, una de ellas a nivel continental, con equipos que en el papel también tienen bastantes más pergaminos, tienen bastante más inversión y tienen nombres que de por sí te meten miedo.
Entonces creo que finalmente la U terminó siendo como enemiga de sí misma. Terminó provocándose un autofoul grandísimo porque soltó el campeonato nacional en un tramo muy importante del año, que le significó una pérdida de puntos importantísima, para abocarse al campeonato internacional, y resulta que finalmente queda a la vera del camino en el torneo internacional, semifinales de la Copa Sudamericana, y tampoco logra avanzar de buena manera en el campeonato local. O sea, hoy día la cantidad de puntos que le saca a Coquimbo es una brutalidad, son 20. Son 20 puntos. Son prácticamente 7 partidos perdidos. Es demasiada la diferencia. Si no me equivoco, cuando termina la primera rueda, estaba Universidad de Chile a 1 punto de Coquimbo, ¿puede ser? O a 2 o a 4 máximo. Y ahora está 20. Vamos a revisar. Sí. Pero mira, voy a sacar a Coquimbo Unido de esto porque obviamente es una campaña récord y lo de Coquimbo es para aplaudir de pie. Sí, pero lo hizo así porque también los otros se los facilitaron. O sea, Sí, no no, estoy quitándole mérito, pero también los otros le dejaron la alfombra puesta como para que Coquimbo muchos partidos... Pero también Coquimbo ganó sus partidos. Sí. Pero los otros fueron perdiendo, fueron en el fondo Pero te quedándose pongo- atrás y tu Te pongo el confianza mismo aumenta. caso de la U el año pasado. La U dependía de sí misma para ser campeona durante todo el segundo semestre prácticamente, y ellos no supieron capitalizar eso. Y en cambio Coquimbo ganó. Pero lo que quería decir, o sea, ¿cuánto le pesa hoy a Gustavo Álvarez su decisión de jugar con suplente en ese partido contra La Serena? No lo digo en la lucha del torneo, porque ya Coquimbo estaba escapado, pero la lucha por el Chile 2... Y hubo otro antes, contra Limache, si no me equivoco, También. antes de un viaje a... Sí, pero igual sí. perdió con los titulares, empató con los titulares. Sí, está bien, pero o contra sea, La Serena. Sí, totalmente, pero es un partido que yo entiendo, Son podría muchos haberlo puntos jugado, perdidos. pero en varios... Bueno, los que más se notaron fueron con Limache, que tenía sentido porque jugaba, creo que con Botafogo. Sí, fue antes del último Sí, partido creo que de era justo Libertadores. entre esos partidos. El de La Serena, uno puede decir, no tiene mucho sentido, lo podría haber jugado. Venían después Pero 15 días para que... Sí, totalmente, pero el resto sería solo un partido que uno puede decir, uy, acá creo... Pero aún así son 3 puntos, no son ni siquiera así. Perdió muchos partidos jugando de local. Son 3, estamos también, hablando empatando. de- Hubo una racha al comienzo de la 17. segunda rueda que empata con Ñublense, pierde en casa contra Cobresal y pierde en casa contra Audax Italiano, y ahí ya empezaron a alejarse mucho de Coquimbo Unido. Pero bueno, es la realidad de Universidad de Chile, Caro, que está complicada obviamente hoy por hoy para poder quedarse con el Chile 2, básicamente porque no dependen de sí mismos. Es lo que estuvo también destacando Marcelo Díaz en conferencia de prensa, y quiero pedirle al editor que podamos invertir las últimas 2 impresiones que nos quedan del Capitán Azul, porque claro, habla de qué va a pasar o qué significa para este equipo perder la opción de estar en Copa de Libertadores el próximo año, pero cerrando además destacó mucho el trabajo que ha realizado Gustavo Álvarez en estos casi 2 años en el plantel de Universidad de Chile, que el mismo Marcelo Díaz se lo ha destacado al propio entrenador, pero que, claro, como lo mencionaba anteriormente, él esperaba que estas asperezas se limaran y que él pudiera continuar, pero sin duda también alabó los avances que ha tenido la infraestructura del Centro Deportivo Azul, pensando en cómo era la época del Caracol Azul. Pero respecto a quedar fuera de este primer objetivo luego de no poder ser campeones, este 2025 estaba el Chile 2, y eso también es algo que abordó Marcelo Díaz en conferencia de prensa. Nosotros aspirábamos a ser campeones, no lo fuimos. Tuvimos a un equipo rival que fue Coquimbo, que hizo un año increíble y que son los justos ganadores, son los justos campeones. A nosotros no nos alcanzó. Desfiamos y equivocamos tal vez el foco en algún momento. Perdimos puntos que no teníamos que perder. Llegamos a una semifinal internacional. Estamos peleando y seguimos peleando para meternos a Copa Libertadores y a una Copa Internacional. Entonces creo que partiendo de esta base, la U no puede bajarse nunca de estos lugares. Y sí me pongo como condición, por ejemplo, el próximo año ser campeón. O sea, es que tengo que ser campeón porque tengo que ser campeón, no porque quiero ser campeón y porque lo merecemos y porque lo necesitamos. Sí, bueno, habla de Coquimbo y esta pelea, esta lucha que tuvo por el título, pero también que no se olvide que lo pasó Católica, lo pasó Higgins y lo puede pasar en esta última fecha Audax, que de ganarle a Colo-Colo y Quique de ganarle a la U,
puede llegar a los mismos 52 puntos que tiene la Universidad de Chile. Pero por diferencia de Sí, goles, sí. aquí lo estoy viendo Se puede la U quedar arriba quedaría la U, arriba, sí. pero dentro de eso no solamente compitió con Coquimbo. Coquimbo termina el campeonato. Si mal no recuerdo, termina el puntero era Audax en la primera rueda cuando termina la primera rueda. De esa manera, bueno, la U después obviamente se desvía por el campeonato internacional, por la Sudamericana, pero a la U lo pasaron Universidad Católica, que hizo una muy buena segunda rueda, y lo pasó Higgins, que hizo un muy buen año, ¿no? Ni siquiera mejor segunda rueda, pero muy buen año con Paqui Meneghini. ¿Es Paqui Meneghini un buen nombre para asumir el banco de Universidad de Chile próxima temporada, Carlos? A mí me gusta mucho su estilo de juego, lo que ha conseguido con O'Higgins, y también pensando que ha hecho jugar a muchos jóvenes canteranos del club, entonces algo muy positivo. Y también la forma de juego, le gusta ser protagonista, le gusta hacerse dueño del balón y jugar en campo rival. Es muy parecido al formato o al funcionamiento que tiene hoy en día Universidad de Chile, la identidad. Obviamente que son entrenadores que tienen sus cosas muy, muy diferentes, pero es algo parecido. Entonces es como lo ideal en los clubes poder seguir con la misma línea de juego que tiene de un entrenador a otro. Así que sí. Oye, también me gustaría destacar o recordar que Universidad de Chile quedó afuera contra Curicó Unido en Copa Chile, que eso también para mí es de cierta forma un punto bastante negativo en esta temporada, porque a todos se nos olvidó. Sí, a todos se nos olvidó y muchas veces ya quedaste afuera con un gran equipo. Sí, Curicó jugó muy bien esos dos partidos, pero después en primera vez ni siquiera estuvo peleando el descenso hasta la última fecha. Entonces también ese fue una parte del fracaso que tuvieron esta temporada. Sí. De todas maneras, suma. Quería agregar algo. Dale, claro, dale. A Almandós en ese momento le habían pedido a los jugadores jugar los titulares porque Almandós quería precisamente cuidar el campeonato que era la Liga de Ascenso. Ahora también salvaron la categoría en el último momento en Curicó, pero fueron los propios jugadores que querían ser los titulares los que enfrentaran ese partido que finalmente eliminó a la Universidad de Chile. Y me acuerdo en esa conferencia de prensa, Gustavo Álvarez no lograba sacarle muy bien la vuelta a un resultado que no les permitía revalidar un título y con ello asegurar una Copa Internacional de una manera quizás un poco más tranquila respecto a lo que están viviendo hoy por hoy. Sí, un punto que dice Carlos Fernández esta vez, no menor, digamos, el fracaso también en Copa Chile es importante. Sí, súper importante porque se suma a un año donde la U perfectamente podría estar disputando a esta altura del año el Chile 4. Estaría cerca de esa final que les permitiría acceder directamente a Copa Libertadores, así es que eso tiene un ánimo distinto. O sea, la U a esta altura, claro, dejó de pelear ya por Copa, dejó de pelear por títulos, a lo que hoy no clasificación a Copa Internacionales. Entonces, sí, es un año que pudo haber sido bueno, sin embargo no alcanzó y ya está cerrando su segundo siglo en Universidad de Chile. Y por eso mismo yo creo que este desgaste mutuo, porque finalmente no es solo de parte del entrenador que ha dicho, claro, que solicité tal jugador que no llegó al momento, que yo le he manifestado en la interna a los dirigentes, que los dirigentes en el fondo han hecho caso omiso a sus peticiones, pese a que ellos también entiendo que le manifestaron a comienzos de año que el plantel que se armaba para el 2025, no se armaba con el fin de modificarlo a medio año, que eso también es relevante mencionarlo. O sea, en general, la estructura del fútbol muchas veces permite esta ventana. Sin embargo, la ventana invernal nuestra es generalmente como para fortalecer el equipo en caso de, ¿no? En caso de una salida, en caso de una venta internacional, más no como para... O lesiones. Completarlo, claro, lesiones, por ejemplo, pero no para en el fondo fortalecerlo. Se supone que el de comienzo de año es el que a ti como entrenador y cuerpo técnico te satisface por completo y te parece prudente como para enfrentar las tres competencias que la U tenía por delante, porque de un comienzo de año sabía que iba a la Copa Libertadores, sabía que había Copa Chile y sabía que había Campeonato Nacional. Entonces ahí queda como con un margen de crítica y de reclamo un poquito más bajo del que él dice, porque acá tenemos que ver las dos partes, ¿no? La parte dirigencial y la parte del entrenador, que claro, es válida su crítica, pero también es bueno poner sobre la mesa los argumentos de la otra parte. Sí, sin duda. Quiero volver un poco a lo que decía Carlos recién, porque tú decías que Paqui Meneghini es un buen nombre para asumir la banca de la próxima temporada de Universidad de Chile. Y quiero saber si todos coinciden y solo poner en contexto que desde el 2021, cuando estaba al mando de Unión La Calera,
que fue su última mejor campaña. Ahora, claro, con O'Higgins tiene la posibilidad de superar aquello, pero también, o sea, ha sido un técnico que desde el 2021 hasta acá no ha tenido tan buenas campañas, Gonzalo. Sí, para mí justamente sacado en Everton, recuerdo muy bien que él tuvo la oportunidad de armar el equipo, pero no tuvo los buenos partidos al inicio del campeonato y lo terminan sacando para mí demasiado apresurado. El tiempo después le dio la razón a él, obviamente, porque el equipo no... futbolísticamente era un muy buen equipo que para mí jugaba bien, pero no sacaba los puntos que necesitaba y en eso no había nada que hacer. Yo voy siempre a lo que él como entrenador le puede dar. A ver, Paqui Meneguino es un entrenador, al igual que Gustavo Álvarez, que mejora a los jugadores y creo que con muy poco hace mucho. Y eso es netamente porque tiene una estructura y un funcionamiento en el trabajo, de una forma de trabajo dentro del plantel que hace que obviamente potencia lo colectivo sobre lo individual y obviamente después lo individual va mejorando, ¿no? Pero le da una identidad de juego a sus equipos que en todos los equipos que ha pasado, yo tuve la oportunidad de tenerlo un par de meses que fue en La Calera, desde su forma de entrenar, obviamente, y de su forma de jugar, para mí le da una identidad muy clara. Y es una identidad muy, muy parecida a la que hoy día tiene Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile. ¿Para ti, Caro, coincides? Sí, lo que pasa es que quería sumar otro nombre, porque finalmente ya el análisis de Francisco Meneghini, que por cierto, aparte, cuando él trabajaba en estas labores de espionaje, ¿no?, de la selección chilena, también estuvo y compartió con varios de los que están actualmente en la Universidad de Chile, así que eso también le provoca una cercanía particular con varios elementos de los más emblemáticos de la U hoy por hoy. Que hay otro nombre que está también en el ambiente, ¿no? Nicolás Díaz. Bueno, que 10, deben haber muchas carpetas en el CEDA ya a esta altura. Más después del lunes, Martín Anselmi, que es el ex entrenador de La Calera, que si bien no tuvo un pasar exultante acá en el fútbol chileno, después de eso tuvo como un salto internacional bien importante porque llegó a Independiente del Valle, tuvo muy buenas campañas, campeón de Copa Sudamericana inclusive, y después fue a México, después fue a Portugal, y con Porto ya no brilló de la misma manera, pero hoy por hoy está sin club, que eso también es... Pero es Porto, es un tremendo club, es gigante. No, sí, Llegar allá, claro. Hice el camino porque el tipo de La Calera, Independiente del Valle, después a Cruz Azul, después a Porto, o sea, de verdad que el camino ha sido, pero así ascendente. Sí, muy, muy ascendente. Entonces, es un entrenador que llama la atención, es relativamente joven, tiene 40 años, así es que él también es otra alternativa que se asoma. Bueno, yo me imagino que todas estas carpetas, Caro Muñoz, estarán sobre la mesa de Manuel Mayo, porque ya Gustavo Álvarez recomendó públicamente que se buscara otro entrenador para la próxima temporada. Hay que ver cómo se va a dar, eso sí, esa negociación final. Claro, eso es la piedra de tope hoy por hoy, porque tiene una cláusula de salida, quién la va a pagar, cómo se va a costear eso, si van a llegar a un acuerdo o no para su salida, y en caso de que no sea así, él debería continuar el 2026. También es algo que estuvo recalcando Marcelo Díaz en conferencia de prensa, y de hecho le ponían el caso hipotético que de no continuar Gustavo Álvarez en conferencia de prensa, dijo, bueno, ya lo echaste. Él no lo da 100% por hecho todavía, pero claro, queda esperar primero que se dictamina acá en esta reunión, luego si también se pueden limar esas asperezas, o si también Gustavo Álvarez, en este caso de querer salir, como él lo estaba adelantando, pueda costear su cláusula o pueda llegar a un consenso. Pero recordemos que Universidad de Chile juega este sábado en calidad de visita contra Iquique para cerrar esta temporada, tratando de abrochar el Chile 3, pero no dependen de sí mismos. Recordemos que por la otra vereda juega O'Higgins contra Everton, y es por eso también que es bastante complicado el escenario para la U, pero también enfrentan a un equipo que está necesitado de puntos. Es el caso de Deportes Iquique, que también está luchando por mantenerse en la categoría, y es algo que también estuvo analizando Marcelo Díaz, con la posibilidad de que pueda volver Maximiliano Guerrero a la citación y ser considerado para el partido del fin de semana. Creo que el que estemos dependiendo en esta instancia del año para entrar a Libertadores o Sudamericana es solamente responsabilidad de nosotros. Hemos dejado escapar muchísimos puntos, como siempre lo dije. Vamos a jugar contra un equipo muy necesitado, porque está peleando el descenso claramente, y no querrán perder esa condición de local, sobre todo. Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar. No hay otra. Vamos a ir a ganar porque necesitamos ganar. Necesitamos cerrar y coronar el año con una victoria. Hemos tenido un año muy bueno y creo que ganando nos vamos
tranquilo. No sé si conformes, pero nos vamos tranquilos por haber hecho y haber dado lo mejor de nosotros. Después los resultados que se den el día sábado mandará para dónde vamos, porque claramente no dependemos de nosotros solamente, sino que depende de otros resultados. Sí, yo me imagino que es para terminar la temporada con buenas sensaciones, después de este empate con Coquimbo, que ya, como lo dice Marcelo Díaz, ya no depende de ellos, pero por ser Universidad de Chile tienen que ir allá, tienen que ganar, hacer su trabajo y esperar que se le dé el resultado para poder entrar a Copa Libertadores. Es verdad, es un partido muy difícil, Iquique viene de 3 victorias consecutivas, en un momento ya lo dábamos por descendido, que tenía muy pocas probabilidades de salvarse, incluso llevaba 3 triunfos en la temporada y ahora ganó 3 más, entonces ya sumó lo mismo que llevaba todo el año. Entonces, con su gente, la última ilusión, la última esperanza va a ser un Iquique que va a atacar, va a intentar de ir a buscar el partido de un comienzo y quizás ahí es donde Universidad de Chile puede encontrar los espacios en transiciones rápidas, en los contraataques, pero no va a ser para nada fácil porque los dos se están jugando cosas muy importantes. Sí, sin duda. Uno en la parte alta de la tabla de posiciones y el otro en la parte baja para poder mantener la categoría. Carolina Muñoz, quedamos pero muy atentos a que nos llames, nos avises cuando termine la reunión de directorio y obviamente volvemos contigo para tener todos los detalles. Sí, ahí, por teléfono. Sí, cualquier cosa llamamos. Eso, muy bien. Déjanos tu número, ¿ah? Nos vemos. Déjanos tu número. Ya, nos vemos. Vamos a quedar atentos, por supuesto, a esa reunión de directorio.